Una historia escolar. Dos hombres en un salón de fumadores hablaban de sus días en la escuela privada. En nuestra escuela, dijo A, teníamos la huella de un fantasma en la escalera. ¿Cómo era? Oh, muy poco convincente. Solo la forma de un zapato, con la punta cuadrada, si mal no recuerdo. La escalera era de piedra. Nunca oí ninguna historia sobre eso. Parece extraño, ahora que lo pienso. Me pregunto por qué nadie inventó una. Nunca se sabe con los niños pequeños. Tienen su propia mitología. Por cierto, ahí tienes un tema, el folclore de las escuelas privadas. Sí, aunque la cosecha es bastante escasa. Me imagino que, si investigaras el ciclo de historias de fantasmas, por ejemplo, que se cuentan los chicos de las escuelas privadas, todas resultarían ser versiones muy condensadas de historias sacadas de libros. Hoy en día se recurriría ampliamente a Strand y Parsons, entre otros. Sin duda, no nacieron ni se pensaron en mi época. Veamos. Me pregunto si puedo recordar los básicos que me contaron. Primero, estaba la casa con una habitación en la que una serie de personas insistían en pasar la noche, y a cada uno de ellos se le encontraba por la mañana arrodillado en un rincón, y apenas tenía tiempo de decir, lo he visto, y moría. ¿No era esa la casa de Berkeley Square? Me atrevo a decir que sí. Luego estaba el hombre que oyó un ruido en el pasillo por la noche, abrió la puerta y vio a alguien arrastrándose hacia el agatas con un ojo colgando de la mejilla. Además, déjeme pensar. Sí. La habitación donde encontraron a un hombre muerto en la cama con una marca de herradura en la frente, y el suelo debajo de la cama también estaba cubierto de marcas de herraduras, no sé por qué. También estaba la señora que, al cerrar la puerta de su dormitorio en una casa extraña, oyó una voz tenue entre las cortinas de la cama que decía, ahora estamos encerrados por la noche. Ninguna de esas historias tuvo explicación ni secuela. Me pregunto si seguirán existiendo, esas historias. Oh, es muy probable, con añadidos de las revistas, como dije. ¿Nunca has oído hablar de un fantasma real en una escuela privada? Pensé que no, nunca me he encontrado con nadie que lo haya hecho. Por la forma en que lo has dicho, deduzco que sí. Realmente no lo sé, pero esto es lo que tenía en mente. Ocurrió en mi escuela privada hace unos 30 años, y no tengo ninguna explicación. La escuela a la que me refiero estaba cerca de Londres. Se estableció en una casa grande y bastante antigua, un gran edificio blanco con unos terrenos muy bonitos a su alrededor, había grandes cedros en el jardín, como los hay en muchos de los jardines más antiguos del Valle del Támesis, y olmos centenarios en los 3 o 4 campos que utilizábamos para nuestros juegos. Creo que probablemente era un lugar bastante atractivo, pero los chicos rara vez admiten que sus escuelas tengan algún rasgo tolerable. Llegué a la escuela en septiembre, poco después de 1870, y entre los chicos que llegaron el mismo día había uno que me cayó bien, un chico de las tierras altas, al que llamaré MacLeod. No necesito perder tiempo en describirlo, lo principal es que llegué a conocerlo muy bien. No era un chico excepcional en absoluto, no era especialmente bueno con los libros ni con los juegos, pero me convenía. El colegio era grande, por regla general, debía de haber entre 120 y 130 chicos, por lo que se necesitaba un personal considerable de maestros, y había cambios bastante frecuentes entre ellos. Un trimestre, tal vez el tercero o el cuarto, apareció un nuevo maestro. Se llamaba Sampson. Era un hombre alto, robusto, pálido y de barba negra. Creo que nos caía bien. Había viajado mucho y contaba historias que nos divertían en nuestros paseos por la escuela, así que había cierta competencia entre nosotros por estar a su alcance. También recuerdo, ay de mí, apenas he pensado en ello desde entonces, que tenía un colgante en su cadena de reloj que me llamó la atención un día y me dejó examinarlo.
Era, supongo, una moneda bizantina de oro. En una cara había la efigie de un emperador absurdo, la otra cara se había desgastado prácticamente hasta quedar lisa, y en ella había grabado, de forma bastante bárbara, sus propias iniciales, GW. S, y una fecha, 24 de julio de 1865. Sí, ahora lo recuerdo, me dijo que lo había comprado en Constantinopla, era del tamaño de un florín, quizá un poco más pequeño. Bueno, lo primero que pasó fue esto. Samson estaba enseñándonos gramática latina. Uno de sus métodos favoritos, quizá bastante bueno, era hacernos construir frases de nuestra propia cabeza para ilustrar las reglas que intentaba que aprendiéramos. Por supuesto, eso es algo que da a un niño tonto la oportunidad de ser impertinente. Hay muchas historias escolares en las que eso sucede, o al menos podría suceder. Pero Samson era demasiado disciplinado para que pensáramos en intentarlo con él. Ahora bien, en esta ocasión nos estaba diciendo cómo expresar el recuerdo en latín, y nos ordenó a cada uno que hiciera una frase con el verbo memini, yo recuerdo. Bueno, la mayoría de nosotros inventamos alguna frase corriente como, recuerdo a mi padre, o, recuerda su libro, o algo igualmente poco interesante, y me atrevo a decir que muchos escribieron memino librum miem, y así sucesivamente, pero el chico que mencioné, MacLeod, evidentemente estaba pensando en algo más elaborado que eso. El resto de nosotros queríamos que nos pasaran las frases y pasara otra cosa, así que algunos le dieron una patada debajo del escritorio, y yo, que estaba a su lado, le empujé y le susurré que se espabilara. Pero no parecía prestar atención. Miré su papel y vi que no había escrito nada. Así que le di una patada más fuerte que antes y le regañé con dureza por hacernos esperar a todos. Eso surtió cierto efecto. Se sobresaltó y pareció despertar, y luego garabateó muy rápidamente un par de líneas en su papel y lo mostró junto con el resto. Como era el último, o casi el último, en llegar, y como Samson tenía mucho que decir a los chicos que habían escrito Meministimus Patri meo y el resto, resultó que el reloj dio las 12 antes de que él llegara a MacLeod, y MacLeod tuvo que esperar después para que le corrigieran la sentencia. No pasaba gran cosa fuera cuando salí, así que esperé a que llegara. Cuando llegó, lo hizo muy lentamente, y supuse que había habido algún tipo de problema. Bueno, dije, ¿qué te han caído? Oh, no sé, dijo MacLeod, no mucho, pero creo que Samson está bastante enfadado conmigo. ¿Por qué? ¿Le has hecho alguna tontería? No, ¿qué va? Dijo. Por lo que yo pude ver, todo estaba bien, fue así, memento, eso es suficiente para recordar, y lleva un genitivo, memento putei intervatuor taxous. ¡Qué tontería! Dije. ¿Qué te hizo meter eso? ¿Qué significa? Esa es la parte divertida, dijo MacLeod. No estoy muy seguro de lo que significa. Todo lo que sé es que se me ocurrió y lo escribí. Sé lo que creo que significa, porque justo antes de escribirlo tuve una especie de imagen en mi cabeza. Creo que significa, recuerda el pozo entre los cuatro, ¿qué son esos árboles oscuros con bayas rojas? Supongo que te refieres a los fresnos. Nunca he oído hablar de ellos, dijo MacLeod, no, te lo diré, Tejos. Bueno, ¿y qué dijo Samson? Pues se puso muy raro. Cuando lo leyó, se levantó y fue a la repisa de la chimenea y se quedó bastante tiempo sin decir nada, dándome la espalda. Y luego dijo, sin darse la vuelta y bastante callado, ¿qué crees que significa eso? Le dije lo que pensaba, solo que no recordaba el nombre del tonto árbol, y entonces quiso saber por qué lo había dejado, y tuve que decir algo. Y después de eso dejó de hablar de ello, y me preguntó cuánto tiempo llevaba aquí, y dónde vivía mi familia, y cosas así, y entonces me fui, pero no tenía buen aspecto. No recuerdo nada más de lo que dijimos al respecto. Al día siguiente, MacLeod se fue a la cama con un resfriado o algo así,
y pasó una semana o más antes de que volviera a la escuela. Y pasó casi un mes sin que ocurriera nada destacable. Aunque el señor Sampson se asustara de verdad, como había pensado MacLeod, no lo demostró. Ahora estoy bastante seguro, por supuesto, de que había algo muy curioso en su historia pasada, pero no voy a fingir que los chicos éramos lo suficientemente inteligentes como para adivinar algo así. Hubo otro incidente del mismo tipo que el último que te conté. Varias veces desde aquel día habíamos tenido que inventar ejemplos en la escuela para ilustrar diferentes reglas, pero nunca había habido ninguna pelea excepto cuando las hacíamos mal. Por fin llegó un día en el que estábamos estudiando esas cosas tristes que la gente llama sentencias condicionales, y nos dijeron que hiciéramos una sentencia condicional, expresando una consecuencia futura. Lo hicimos, bien o mal, y mostramos nuestros trozos de papel, y Sampson empezó a revisarlos. De repente se levantó, hizo un ruido extraño en su garganta, y salió corriendo por una puerta que estaba justo al lado de su escritorio. Nos quedamos sentados allí un minuto o dos, y luego, supongo que fue incorrecto, pero subimos, yo y uno o dos más, a mirar los papeles de su escritorio. Por supuesto, pensé que alguien debía de haber escrito alguna tontería y que Sampson había ido a denunciarlo. De todos modos, me di cuenta de que no se había llevado ninguno de los papeles cuando salió corriendo. Bueno, el papel de arriba del escritorio estaba escrito con tinta roja, que nadie usaba, y no estaba en manos de ninguno de los que estaban en la clase. Todos lo miraron, MacLeod y todos, y juraron que no era suyo. Entonces pensé en contar los trozos de papel. Y de esto me aseguré, que había 17 trozos de papel en el escritorio y 16 chicos en la clase. Bueno, empaqueté el papel extra y me lo quedé, y creo que ahora lo tengo. Y ahora querrás saber qué había escrito en él. Era bastante simple, y bastante inofensivo, debería haber dicho. Si tu non venedis ad me, ego veniam ad te, que significa, supongo, si no vienes a mí, iré a ti. ¿Podrías mostrarme el papel?, interrumpió el oyente. Sí, podría, pero hay otra cosa extraña al respecto. Esa misma tarde lo saqué de mi casillero, sé con certeza que era el mismo trozo, porque le hice una marca con el dedo, y no había ni rastro de escritura de ningún tipo. Lo guardé, como dije, y desde entonces he intentado varios experimentos para ver si se había utilizado tinta simpática, pero sin ningún resultado. Hasta aquí llegamos. Al cabo de media hora, Sampson volvió a mirar, dijo que se había sentido muy mal y nos dijo que nos podíamos ir. Se acercó con cuidado a su escritorio y echó un vistazo al papel de arriba, supongo que pensó que debía de estar soñando, en cualquier caso, no hizo preguntas. Ese día era medio festivo, y al día siguiente Sampson volvió a la escuela, como de costumbre. Esa noche ocurrió el tercer y último incidente de mi historia. Nosotros, MacLeod y yo, dormíamos en un dormitorio en ángulo recto con el edificio principal. Sampson dormía en el edificio principal, en el primer piso. Había una luna llena muy brillante. A una hora que no puedo precisar, pero en algún momento entre la 1 y las 2, alguien me despertó sacudiéndome. Era MacLeod, y parecía estar en un buen estado de ánimo. «Ven», dijo, «ven. Hay un ladrón entrando por la ventana de Sampson». Tan pronto como pude hablar, dije, «Bueno, ¿por qué no llamas y despiertas a todos?» «No, dijo, «no estoy seguro de quién es, no hagas un escándalo, ven y mira». Naturalmente, fui a mirar y, naturalmente, no había nadie. Estaba bastante enfadado y debería haberle puesto a MacLeod un montón de motes, pero, no sé por qué, me pareció que algo no iba bien, algo que me hizo muy feliz de no estar solo para afrontarlo. Seguíamos mirando por la ventana, y en cuanto pude, le pregunté qué había oído o visto. «No oí nada en absoluto», dijo, «pero unos 5 minutos antes de despertarte, me encontré mirando por esta ventana de aquí,
y había un hombre sentado o arrodillado en el alféizar de la ventana de Sampson, mirando hacia adentro, y pensé que me estaba haciendo señas. ¿Qué clase de hombre?, se retorció MacLeod. No lo sé, dijo, pero puedo decirte una cosa, estaba horriblemente delgado, y parecía como si estuviera mojado por todas partes, y, dijo, mirando a su alrededor y susurrando como si apenas le gustara oírse a sí mismo, no estoy del todo seguro de que estuviera vivo. Seguimos hablando en susurros un rato más, y finalmente, volvimos a la cama. Nadie más en la habitación se despertó ni se movió en todo ese tiempo. Creo que dormimos un poco después, pero al día siguiente estábamos muy cansados. Y al día siguiente el señor Sampson se había ido, no apareció por ningún lado y creo que desde entonces no se ha encontrado ningún rastro de él. Pensándolo bien, una de las cosas más extrañas de todo esto me ha parecido el hecho de que ni MacLeod ni yo mencionamos nunca a nadie lo que habíamos visto. Por supuesto, no nos hicieron ninguna pregunta al respecto, y si la hubieran hecho, me inclino a creer que no podríamos haber dado ninguna respuesta, parecíamos incapaces de hablar de ello. Esa es mi historia, dijo el narrador. El único enfoque de una historia de fantasmas relacionada con una escuela que conozco, pero aún así, creo, un enfoque de tal cosa. La secuela de esto puede considerarse muy convencional, pero hay una secuela, y por lo tanto debe producirse. Había habido más de un oyente de la historia, y en la última parte de ese mismo año, o del siguiente, uno de esos oyentes se alojaba en una casa de campo en Irlanda. Una noche, su anfitrión estaba revolviendo un cajón lleno de cachivaches en el salón de fumadores. De repente, puso la mano sobre una cajita. Ahora, dijo, tú que sabes de cosas viejas, dime qué es eso. Mi amigo abrió la cajita y encontró en su interior una fina cadena de oro con un objeto atado a ella. Echó un vistazo al objeto y luego se quitó las gafas para examinarlo más de cerca. ¿Cuál es la historia de esto?, preguntó. Bastante extraño, fue la respuesta. Ya sabes el matorral de tejos en los arbustos, bueno, hace 1 o 2 años estábamos limpiando el viejo pozo que solía estar en el claro aquí, y, ¿qué crees que encontramos? Es posible que encontraran un cuerpo, dijo el visitante, con una extraña sensación de nerviosismo. Eso hicimos, pero lo que es más, en todos los sentidos de la palabra, encontramos 2. ¿Santo cielo? ¿2? ¿Había algo que indicara cómo llegaron allí? ¿Se encontró esto con ellos? Sí. Entre los harapos de la ropa que llevaba uno de los cuerpos. Un asunto espantoso, sea cual sea la historia que haya podido haber. Uno de los cuerpos tenía los brazos apretados alrededor del otro. Debían de llevar allí 30 años o más, lo suficiente antes de que llegáramos a este lugar. Ya se puede imaginar que llenamos el pozo con bastante rapidez. ¿Entiende algo de lo que está grabado en esa moneda de oro que tiene ahí? Creo que sí, dijo mi amigo, sosteniéndola a contraluz, pero la leyó sin mucha dificultad. Parece ser GWS, 24 de julio de 1865.